¿Alguna vez has mirado la vida que has construido, la foto perfecta en la pared, y has sentido un escalofrío, la extraña sensación de que eres una extraña en tu propia casa? ¿Alguna vez has mirado al hombre que duerme a tu lado, el hombre que el mundo admira, y te has dado cuenta de que es un completo desconocido? Yo sí. Y esa revelación no fue el final de mi historia, sino el violento y liberador comienzo de mi verdadera vida. Esta es la historia de cómo sobreviví a la mentira del marido perfecto para convertirme en la mujer que soy ahora. Vivía la vida que se supone que toda mujer desea. No es una exageración, es la pura verdad. Nuestra casa no era solo una casa, era un escenario. Cada cojín en su sitio, cada libro en la estantería colocado con un propósito estético, el césped siempre perfecto. Era un hogar sacado de una revista de decoración, y yo era su guardiana, su comisaria. Mi trabajo no remunerado por supuesto era mantener la belleza, la armonía, el espejismo. Nuestro círculo de amigos nos miraba con una mezcla de envidia y admiración. Éramos la pareja ideal, la prueba de que el amor de película existía. Y en el centro de todo, como el sol alrededor del cual giraba mi universo, estaba él, mi marido. Si tuviera que describirlo con una palabra, sería deslumbrante. Era carismático, hasta el punto de ser casi hipnótico. Tenía esa habilidad de hacer que cada persona en una habitación se sintiera la más importante, la más escuchada. Conmigo, era un maestro del detalle. Recordaba el nombre de mi flor favorita, el día que nos conocimos con la precisión de un historiador, la forma en que me gustaba el café por la mañana. En público era un torrente de halagos, mi mujer, mi ancla, la mujer increíble que me mantiene con los pies en la tierra. En privado, o eso creía yo, parecía leerme el alma. Conocía mis miedos, mis sueños. Nuestro amor era una fortaleza inexpugnable, un refugio contra el mundo. O eso me hizo creer. Yo no era solo su mujer, era la directora de nuestro Museo de la Felicidad, y mi única misión era asegurarme de que cada pieza estuviera en su sitio para que el mundo pudiera seguir aplaudiendo. Pero los castillos de naipes, por muy bien construidos que estén, siempre tiemblan con la más leve brisa, y las grietas empezaron a aparecer. Al principio, eran detalles minúsculos, casi invisibles, cosas que una mujer enamorada decide ignorar. Una mentira sobre dónde había estado una tarde. Reunión de última hora, cariño, ya sabes cómo es esto, lo dijo con una sonrisa tan encantadora, tan convincente, que me sentí estúpida por haber dudado. Luego, una frialdad inexplicable en su mirada. Un instante, solo un segundo, mientras yo le contaba algo sobre mi día y él creía que no le estaba mirando. Fue como si una máscara se deslizara, revelando un vacío helado detrás de sus ojos. Desapareció tan rápido como vino, reemplazado por su habitual calidez, y yo me convencí de que lo había imaginado. Empezaron a surgir inconsistencias económicas. Un movimiento bancario que no cuadraba, una retirada de efectivo que no tenía sentido. Cuando se lo preguntaba, con toda la delicadeza del mundo para no parecer una esposa controladora, él era un artista. Un maestro en darle la vuelta a la tortilla. Mi preocupación se convertía en desconfianza. Mi pregunta en una acusación. De repente la culpable era yo. Eres demasiado sensible, me decía acariciándome la cara. Siempre te montas películas en la cabeza, mi amor, deberías confiar más en mí. O peor aún, con todo lo que hago por nosotros, ¿de verdad crees que te mentiría por una tontería así? Eres una desagradecida. Y yo, desesperada por mantener la paz en nuestro paraíso, por no ser la que rompiera la armonía, le creía. Me convenció de que el problema era yo. Que mi intuición no era más que ansiedad, que mis dudas eran defectos de mi carácter. Empecé a pedirle perdón por dudar de él. El descubrimiento final no fue un golpe seco y rápido, fue un desmoronamiento lento, agónico, como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta, fue como tirar de la manta, esperando encontrar una pequeña mancha, y ver cómo se deshacía la cama entera, la habitación, la casa. El hilo final que deshizo el tapiz fue un correo electrónico. Una tarde él había dejado su portátil abierto en el despacho. Nunca lo hacía. Fue una casualidad, o quizás el destino, harto de mis excusas. Iba a cerrarlo, pero una línea en la bandeja de entrada me heló la sangre. El nombre de una mujer que no conocía. Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal, como un pájaro atrapado en mi pecho. Con las manos temblorosas, abrí el correo. No era una infidelidad al uso, no era una aventura pasional. Ojalá hubiera sido solo eso.
Era algo mucho más siniestro, mucho más frío. Era la prueba irrefutable de una doble vida. Había conversaciones sobre dinero, sobre planes de los que yo no sabía nada, sobre inversiones secretas. Pero lo peor, lo que me rompió el alma en 1000 pedazos, fue una conversación en la que él me describía a esa otra persona. No había amor, ni odio. Había un desdén clínico, casi quirúrgico. Me describía como si yo fuera un objeto útil, una pieza en su tablero de ajedrez. Es la fachada perfecta, leía. Adora su papel, es fácil de manejar mientras se sienta admirada. Hablaba de mí como si fuera un electrodoméstico eficiente, una herramienta para su imagen pública. En ese instante el suelo desapareció bajo mis pies. El aire se volvió denso, irrespirable. La verdad me golpeó como un tsunami, arrasando cada recuerdo feliz, cada palabra de amor, cada gesto de cariño, y dejándolo todo cubierto por el lodo de la mentira. El hombre al que amaba no existía. Nunca había existido. Era un personaje, una construcción brillante y vacía, una fachada creada para obtener admiración, estatus y control. Y yo, su amada esposa, no era más que el pilar principal de ese teatro. Estaba casada con el vacío que se escondía detrás de la máscara. El dolor que siguió al descubrimiento fue visceral. No era la pena limpia de un corazón roto por una traición. Era la agonía de ver cómo toda tu realidad implosionaba. Cada recuerdo feliz se convirtió en una escena de un crimen. Cada te quiero resonaba en mi cabeza como un eco falso. ¿Quién era yo, si la mujer a la que él decía amar, era una invención, un papel que yo interpretaba sin saberlo? El miedo me paralizó por completo. Irme significaba mucho más que un divorcio. Significaba admitir ante el mundo, y lo que era peor ante mí misma, que mi vida entera había sido una mentira. Significaba enfrentarme al juicio, a la lástima, al inevitable ¿qué dirán? Pero sobre todo, significaba enfrentarme a su furia. No una furia de gritos y platos rotos, sino algo mucho más peligroso. La furia fría y calculadora de un manipulador que pierde el control de su marioneta. Durante semanas, viví en un silencio aterrador. Me movía por mi propia casa como una fantasma, andando de puntillas para no despertar al monstruo. La casa, que antes era mi orgullo, se había convertido en una jaula de oro, preciosa por fuera, asfixiante por dentro. Le observaba a través de la mesa durante la cena, mientras me contaba su día con la misma sonrisa de siempre, y ya no veía a mi marido. Veía a un desconocido peligroso, un actor consumado. Me preguntaba cómo podía no haberme dado cuenta. Las señales estaban ahí, pero yo me había negado a verlas, cegada por el amor que creía sentir, o más bien, por la necesidad de creer en esa historia perfecta. El valor no llegó como un trueno en una noche de tormenta. No fue un momento de revelación cinematográfica, fue un susurro. Un susurro insistente de mi instinto de supervivencia, una parte de mí que él no había conseguido aniquilar, que se negaba a ser silenciada. Fue una madrugada, alrededor de las 4. No podía dormir. Fui al baño y encendí la luz. Me miré al espejo, y por primera vez, me vi de verdad. No vi a la mujer elegante de las cenas, ni a la esposa perfecta. Vi a una mujer agotada, con unas ojeras profundas que hablaban de noches sin descanso, y una mirada asustada, perdida. No me reconocí. Y en ese preciso instante, el susurro se convirtió en un grito. No iba a morir por dentro para mantener viva una mentira. La decisión se hizo inamovible, sólida como una roca en medio del caos. Marcharme fue el acto más aterrador y, a la vez, el más valiente de toda mi vida. No hubo una escena dramática, no hubo una confrontación final. Sabía que en una discusión directa, él ganaría. Me enredaría en mis propias palabras, me haría dudar de nuevo, me culparía. Así que lo planeé como una operación militar, una fuga silenciosa y estratégica para liberarme de su red. Esperé a que se fuera a uno de sus viajes de negocios, esos viajes que ahora entendía que eran parte de su otra vida. El día que se fue, la casa quedó en un silencio que, por primera vez, no era amenazador sino expectante. No lloré, actué con una precisión mecánica. Fui a nuestro dormitorio, abrí el armario y saqué 2 maletas. No cogí la ropa cara ni las joyas que me había regalado. Cogí los jerseys viejos que me gustaban, los libros que había amado antes de conocerle, las fotos de mi familia, de mis amigos de la universidad. Metí en aquellas maletas lo que quedaba de mi verdadera identidad. Antes de irme, me quité la alianza de boda. El círculo de oro perfecto se sentía pesado, frío, como un grillete. La dejé sobre la mesilla de noche, en su lado de la cama.
Fue mi única nota de despedida. Luego, caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí sin mirar atrás. Cada paso que me alejaba de aquella casa, era un paso hacia un abismo de incertidumbre. No tenía un plan, apenas tenía dinero, y mi confianza en mí misma estaba bajo mínimos. Pero por primera vez en años, sentía que aunque estuviera cayendo, yo tenía el control de mi propia caída. La libertad al principio no sabía a gloria. Tenía el sabor amargo de la soledad y el duelo. Fue un aterrizaje forzoso en una realidad para la que no estaba preparada. Los primeros meses viví en un pequeño apartamento de alquiler, rodeada de cajas sin abrir. El silencio ya no era el de una casa vacía, sino el de una vida vacía. Lloré. Lloré por el final del matrimonio, sí, pero lloré sobre todo por la vida que creía tener y que nunca fue real. Lloré por el hombre que amé, que nunca existió, y lloré por la mujer ingenua y confiada que yo había sido, y que había muerto en el momento en que leí aquel correo. El proceso de divorcio fue una batalla. Él no me lo puso fácil. Intentó pintarme como una mujer inestable, desequilibrada, desagradecida. Utilizó todo su encanto y su red de contactos para intentar destruirme social y económicamente. Pero algo había cambiado en mí. El miedo se había transformado en una rabia fría, una determinación de acero. Luché. Con la ayuda de una abogada increíble y el apoyo de mi familia, a la que había mantenido a distancia por él, luché por mi verdad. Paralelamente empecé a ir a terapia. Fue el trabajo más duro de mi vida, fue como hacer una excavación arqueológica en mi propia mente. Tuve que desenterrar años de manipulación sutil, de gaslighting, de demolición sistemática de mi autoestima. Tuve que aprender a identificar los patrones, a ponerle nombre a lo que me había pasado. Tuve que perdonarme a mí misma por no haberme dado cuenta antes, por haberle creído. Y ese fue quizás el paso más difícil de todos. La reconstrucción fue un proceso lento, a veces doloroso, pero también hermoso. Empecé a rescatar pequeños pedazos de mí que había enterrado para encajar en su mundo. Llamé a esas amigas que él sutilmente había criticado hasta que dejé de verlas. Al principio con vergüenza, pero me recibieron con los brazos abiertos, sin preguntas, solo con amor. Empecé a recuperar aficiones que había abandonado. Un día, pasé por delante de una tienda de manualidades, y sin pensarlo, entré y compré lienzos y pinturas. Volví a pintar, algo que él siempre había descrito como un pasatiempo mono, pero que para mí siempre había sido una forma de expresión. Al principio, mis manos temblaban, pero poco a poco, manchando el lienzo de colores, sentí que también estaba llenando de color los espacios grises de mi alma. Hice un viaje sola, un viaje a un pequeño pueblo de la costa, que él siempre había despreciado por ser demasiado rústico. Fui para caminar por la playa, para leer, para estar conmigo misma. Y no fue un viaje para huir, sino para encontrarme. Sentada en la arena, viendo el atardecer, me di cuenta de una fuerza que no sabía que tenía. Una resiliencia forjada en el fuego de la decepción más profunda. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mi propia voz. Aprendí a poner límites, a decir no sin sentirme culpable, a defender mi verdad por encima de la opinión de los demás. Hoy, la mujer que os habla no es una víctima. Es una superviviente. Y no veo mis cicatrices como signos de debilidad, sino como el mapa de un viaje que me ha traído hasta aquí. Las cenizas de mi antiguo matrimonio no fueron el final. Fueron el terreno fértil y oscuro sobre el que he vuelto a nacer. He encontrado un nuevo propósito, no en la mirada de aprobación de otra persona sino dentro de mí. He construido una vida más pequeña, más silenciosa, pero infinitamente más real. Mi casa ya no es de revista. A veces está desordenada pero está llena de mi risa. De la música que me gusta, de mis cuadros imperfectos colgados en la pared. Mi historia que un día fue la crónica de la fachada de un hombre perfecto ahora es la historia de la fuerza auténtica de una mujer real. Cuando me miro al espejo ahora veo las marcas de la batalla, sí. Veo algunas arrugas más, alguna cana que antes no estaba. Pero por encima de todo, veo a la mujer que se atrevió a tirar de la manta, que saltó al vacío y que con sus propias manos, se salvó a sí misma. Y esa es una historia de amor que nadie nunca me podrá arrebatar. Esto no es un relato sobre un final. Es sobre el poderoso, doloroso y absolutamente liberador comienzo del resto de mi vida. Para entender cómo se construye una mentira tan perfecta hay que volver al principio. Al día en que se colocó la primera piedra. El día en que la fachada empezó a levantarse. Porque nadie te advierte de que los monstruos más peligrosos, no siempre vienen con colmillos y garras. A veces, vienen con la sonrisa más deslumbrante que hayas visto nunca.
Nos conocimos en una galería de arte en el barrio de Salamanca. Era una de esas noches de otoño en Madrid, cuando el aire es frío y cortante pero las luces de la ciudad te invitan a quedarte fuera. Era una subasta benéfica para una fundación infantil. Yo no pertenecía a ese mundo. Estaba allí por mi trabajo para un reportaje. Me sentía como un pez fuera del agua, observando desde una esquina con mi copa de vino, intentando pasar desapercibida entre vestidos de alta costura y conversaciones sobre el mercado de valores. El aire olía a perfume caro y a una ambición silenciosa. Y entonces, lo vi. No entró en la sala, más bien pareció que la sala se reconfiguraba a su alrededor. No era el hombre más alto ni el más llamativo, pero tenía una presencia, una gravedad que atraía todas las miradas. Se movía con una confianza tranquila, saludando a la gente con un apretón de manos firme, una sonrisa que parecía genuinamente cálida. Recuerdo pensar que era como ver a un actor de cine en la vida real. Irradiaba una luz propia. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Yo aparté la mirada enseguida, sintiéndome una intrusa. Pero unos minutos después, estaba a mi lado. Ese cuadro te tiene hipnotizada, me dijo. Su voz era grave, melódica. No era una pregunta, era una afirmación. Señalaba un pequeño lienzo abstracto, lleno de azules y grises turbulentos, que era lo único en toda la sala que me había parecido real. Me recuerda al mar en invierno, respondí, sorprendida de mi propia voz. Él asintió lentamente, sin apartar los ojos del cuadro. A mí también. La mayoría de la gente ve tristeza ahí, yo veo fuerza. La calma que hay en el corazón de la tormenta. En ese momento, sentí una conexión. No me había preguntado quién era, ni a qué me dedicaba, ni si conocía a alguien importante. Había entrado directamente en mi mundo interior. Hablamos durante casi una hora, apoyados en aquella pared, mientras el murmullo de la subasta se convertía en un ruido de fondo lejano. Mi primera impresión de él fue la de un hombre con una profundidad abrumadora. Me atrajo su inteligencia, la forma en que escuchaba. No esperaba su turno para hablar, realmente absorbía cada palabra que yo decía. Me hizo sentir la persona más fascinante de aquella sala llena de gente poderosa. Esa noche me enteré de que era un inversor de éxito, pero hablaba de su trabajo con una especie de desapego, como si fuera solo un medio para un fin. El fin, me explicó, era poder contribuir a causas como aquella. Parecía tener un alma vieja, un propósito que iba más allá del dinero y el estatus. Era idealista, apasionado y sobre todo parecía increíblemente sincero. En aquella época, él era la personificación de la nobleza. Las primeras semanas de nuestro noviazgo fueron un torbellino de gestos que parecían sacados de una novela romántica. No eran grandes alardes de riqueza. Eran detalles, pequeños y perfectos. Aparecía en la puerta de mi trabajo con 2 cafés, porque recordaba que yo siempre tenía un bajón de energía a media tarde. Si yo mencionaba de pasada un libro que quería leer, aparecía en mi mesilla de noche al día siguiente. No era solo atento, era casi premonitorio. Parecía saber lo que yo necesitaba antes incluso de que yo misma me diera cuenta. Demostraba una calma y una seguridad que a mí me faltaban. Yo era un manojo de ansiedades, siempre preocupada por el futuro, por el qué dirán. Él era mi ancla. No te preocupes, yo me encargo, era su frase favorita. Y se encargaba. Resolvía problemas con una eficacia asombrosa. Desde una factura complicada, hasta mis propias dudas existenciales. Me hizo sentir segura, protegida. Creí que había encontrado a la única persona en el mundo que podía calmar mi mente inquieta. El momento que lo selló todo, el recuerdo que durante años fue mi refugio sagrado, llegó unos 3 meses después de conocernos. Fue un fin de semana que pasamos en una casa rural en la Sierra de Gredos. Había llovido todo el día y estábamos sentados frente a la chimenea, con el único sonido del fuego crepitando y la lluvia golpeando los cristales. Habíamos estado hablando durante horas de todo y de nada, de nuestros miedos infantiles, de nuestros sueños más absurdos. De repente se quedó en silencio y me miró con una intensidad que me desarmó. «Sabes», dijo en voz baja, «toda mi vida he sentido que tenía que llevar una armadura. Mostrarme fuerte, infalible. Con todo el mundo. Pero contigo siento que puedo quitármela. Siento que por fin puedo respirar». Y entonces, vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Una sola lágrima. No lloró desconsoladamente. Fue un gesto de una vulnerabilidad tan pura, tan inesperada en un hombre como él, que me rompió por dentro.
En ese instante, me enamoré perdidamente. No del hombre exitoso de la galería de arte, sino del hombre que lloraba en silencio frente a una chimenea. Creí haber visto su alma desnuda. Creí que me había entregado la llave de su parte más secreta, un privilegio que no le concedía a nadie más. Me sentí elegida. Me sentí la guardiana de su corazón. Aquella noche, mientras dormía a mi lado, le observé respirar y sentí una certeza absoluta. Este era el hombre con el que construiría mi vida. Nuestro amor no era como los demás. Era más profundo, más real. Estaba construido sobre una base de confianza y vulnerabilidad inquebrantable. Era el principio de un futuro que yo imaginaba lleno de luz, de calma y de una felicidad serena y duradera. No tenía ni la más remota idea de que aquella lágrima, aquel momento de aparente sinceridad, no era más que la pincelada maestra de un artista. La pieza central de un decorado que yo misma le ayudaría a construir, sin saber que estaba amurallando mi propia prisión. La transición del noviazgo al matrimonio fue tan fluida y natural, que pareció el único siguiente paso posible. No hubo dudas, ni miedos. Era la consecuencia lógica de un amor que se sentía predestinado. El nuestro era un guión escrito por el destino, y nosotros solo éramos los actores que interpretaban sus papeles a la perfección. La pedida de mano no fue un espectáculo público. Él sabía que yo odiaba los clichés, los gestos grandilocuentes diseñados para Instagram. Lo hizo a su manera, que era, en realidad, la mía. Volvimos a aquella casa rural en Gredos, justo un año después de aquella noche de chimenea y confesiones. Había preparado una cena sencilla. Fuera, una tormenta de verano rugía con furia, pero dentro, el mundo era nuestro refugio. Después de cenar, puso una vieja canción de jazz que yo le había dicho que era la favorita de mis padres. Y entonces, sin arrodillarse, sin un discurso ensayado, me tomó las manos. Me miró a los ojos, con aquella misma intensidad que me desarmaba, y me dijo: recuerdo que la primera vez que te vi, pensé que eras como el mar en invierno. Fuerte, profunda, un poco melancólica. Y yo quiero ser el faro que te espera en la orilla, siempre. Cásate conmigo y déjame ser tu casa. No me dio un anillo en ese momento. Me dio una llave. Una llave antigua, de hierro forjado. Es la llave de nuestra futura casa, dijo. ¿La encontraremos juntos? Lloré, por supuesto. Lloré de una felicidad tan abrumadora que me dolía el pecho. ¿Cómo no iba a decir que sí al hombre que no me ofrecía un diamante sino un hogar? Los primeros años de casados fueron la materialización de esa promesa. Encontramos la casa. Una preciosa vivienda unifamiliar en una urbanización tranquila a las afueras de Madrid. Pasamos meses decorándola. Para mí, era nuestro nido, el lienzo en blanco donde pintaríamos nuestra vida. Cada decisión parecía conjunta. Elegíamos los colores de las paredes, los muebles del salón, las flores del jardín. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que él era el director de arte. Yo proponía 3 opciones que me encantaban, y él, con una lógica cariñosa e impecable, me guiaba siempre hacia la que él había querido desde el principio. Este azul es más sereno, cariño, reflejará mejor tu calma, decía. Y yo me sentía comprendida, no manipulada. Nuestros sueños eran un tapiz tejido con hilos comunes. Hablábamos de tener 2 hijos, un niño y una niña. Imaginábamos los veranos en la costa de Cádiz, y los inviernos esquiando en los Pirineos. Planeábamos envejecer juntos en esa casa, sentados en el porche, leyendo el periódico. Él sería un empresario de éxito con conciencia social, y yo tendría tiempo para mis proyectos, quizás volver a escribir, quizás montar un pequeño taller de pintura. Eran sueños hermosos, sólidos, tan reales que casi podías tocarlos. Vivíamos en una burbuja de felicidad perfecta, protegidos del mundo exterior por las paredes de nuestra casa y la fuerza de nuestro amor. Y sí, hubo momentos de una felicidad tan pura, tan intensa, que parecían suspendidos en el tiempo. El recuerdo que durante años fue mi ancla, la prueba irrefutable de que nuestro amor era real, fue nuestro 2º aniversario de boda. Yo había tenido una semana horrible en el trabajo. Me sentía agotada, invisible. Llegué a casa un viernes por la noche, deseando solo meterme en la cama. Pero cuando abrí la puerta, la casa estaba a oscuras, salvo por un camino de velas que llevaba al salón. En el centro de la habitación, él había recreado la galería de arte donde nos conocimos. Había colgado reproducciones de los cuadros que vimos aquella noche. En un rincón, había una pequeña barra con el mismo vino que bebimos. Y en la pared del fondo, donde había estado el cuadro del mar en invierno, había un lienzo en blanco y un caballete.
Él estaba de pie a su lado, sonriendo. Esta noche, me dijo en voz baja, nuestra historia es la única obra de arte que importa. Y el futuro, añadió, señalando el lienzo vacío, lo pintaremos juntos. Esa noche no salimos a cenar a un restaurante caro. Nos quedamos en casa, en nuestra galería privada, y hablamos hasta el amanecer. Me sentí vista. Me sentí adorada. Me sentí la mujer más afortunada del mundo. Me convencí de que un amor así, un hombre capaz de crear un momento tan mágico y personal, tenía que ser para siempre. Aquella noche, en el apogeo de nuestra felicidad, yo no sabía que no estaba en una galería de arte, sino en el escenario principal de su obra. Y que el lienzo en blanco que me prometía un futuro compartido, en realidad, solo esperaba los colores que él ya había elegido para mí. La perfección tiene un sonido. Es un silencio demasiado pulcro, la ausencia de cualquier nota discordante. Nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra vida, sonaban así. A un silencio perfecto. Y fue precisamente en ese silencio donde empecé a escuchar el primer crujido. No fue un estruendo. Fue algo casi inaudible, como el sonido de una fina línea de hielo que se resquebraja bajo un peso invisible. No hubo un evento catastrófico, ni una pelea que marcara un antes y un después. El cambio fue sutil, una lenta y progresiva bajada de temperatura en el paraíso. Empezó con su mirada. Estábamos cenando una noche, una de tantas noches perfectas. Yo le contaba una anécdota sin importancia sobre mi día, algo sobre una compañera de trabajo. Él me sonreía, asentía en los momentos adecuados, pero por un segundo, solo un segundo, su sonrisa no llegó a sus ojos. Vi un vacío. Una desconexión tan profunda y fría que me heló la sangre. Fue como si la persona que estaba sentada frente a mí se hubiera esfumado, dejando solo una cáscara vacía y pulida. Desapareció tan rápido como llegó. Parpadeó. Y allí estaba él de nuevo, mi marido cálido y atento. ¿Qué decías, cariño? Me convencí de que lo había imaginado, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero esa imagen, la del vacío detrás de sus ojos, se quedó grabada en mi memoria. Poco después llegaron las pequeñas mentiras, también envueltas en lógica y cariño que era imposible no aceptarlas. Una tarde llegó a casa oliendo a un perfume de mujer que no era el mío. Un perfume floral, dulzón. Se lo comenté de pasada, bromeando. ¿Has cambiado de clienta? Él se rió, una risa natural y encantadora. ¡Qué observadora eres! He estado en una reunión en el Hotel Palace. El vestíbulo entero olía así, era agobiante. Y cambió de tema con tanta habilidad, que me sentí tonta por haberlo mencionado. ¿Por qué iba a dudar de él? Un hombre que nunca había olvidado un aniversario, que me traía flores sin motivo. Dudar de él era como dudar de la salida del sol. Pero las grietas, una vez que aparecen, tienden a extenderse. El control empezó a disfrazarse de preocupación. Él siempre había gestionado nuestras finanzas. Tú eres la artista, el alma de esta casa. Déjame a mí los números aburridos, me decía. Y a mí me parecía un gesto romántico, una forma de quitarme un peso de encima. Pero empecé a sentirme como si tuviera que pedir una paga. Si quería comprar algo que se salía de la rutina, un cuadro para el salón o un viaje para visitar a mi hermana, su reacción era siempre la misma. Una ceja levantada, una sonrisa condescendiente. Cariño, ¿de verdad lo necesitas? Con lo que estamos ahorrando para nuestro futuro. De repente, mis deseos eran caprichos irresponsables que ponían en peligro nuestro futuro. El futuro que él diseñaba. La primera vez que me humilló en público fue tan sutil que creo que solo yo me di cuenta. Estábamos en una cena con amigos, su círculo de socios y sus esposas. Yo contaba una historia sobre un viaje que había hecho antes de conocerle, un viaje de mochilera por el sudeste asiático. Estaba recordando una anécdota divertida en Tailandia y todos se reían. Entonces él, pasando su brazo por mis hombros en un gesto de aparente cariño, dijo, «Ah, mi mujer y sus batallitas de cuando era una hippie. Menos mal que la encontré yo para poner un poco de orden en su vida». Lo dijo con una sonrisa, y todos rieron de nuevo, pero esta vez, la risa sonó diferente. En un instante, me había reducido a una anécdota, a una niña perdida que él había rescatado. Sentí como el calor subía por mi cuello. Me sentí pequeña, ridícula. Cuando llegamos a casa y le dije que su comentario me había dolido, me miró con genuina sorpresa. «¿Pero qué dices, mi amor, si era una broma? Eres demasiado sensible.
tienes que aprender a reírte de ti misma. Y una vez más, la culpa era mía. Por ser demasiado sensible. Por no tener sentido del humor. La traición real, la que no podía justificar como una broma o un malentendido, llegó a través de un extracto bancario. Una tarde, buscando un documento en su despacho, vi un sobre del banco encima de la mesa. No era nuestra cuenta conjunta, estaba a su nombre. La curiosidad, o quizás ese instinto que llevaba semanas gritándome en silencio, me pudo. Lo abrí. No entendía la mitad de las operaciones, pero había algo que me llamó la atención. Pagos mensuales y recurrentes a un hotel de lujo en el centro de Madrid. Cenas en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Y una transferencia de una suma considerable a un nombre de mujer que no conocía. El mundo se detuvo. El silencio perfecto de la casa de repente se volvió ensordecedor. Me senté en su silla de cuero, con el papel temblando en mis manos, e intenté respirar. Tenía que haber una explicación lógica. Una inversión, un negocio, algo que yo no entendía. Esa noche, cuando llegó, esperé a que estuviéramos en el salón. Con el corazón en la garganta, le enseñé el extracto. No le hace use con acento agudo. Solo le pregunté. ¿Qué es esto? Su reacción no fue la que esperaba. No se puso nervioso, ni se enfadó. Su rostro adoptó una expresión de profunda decepción. Como si yo le hubiera fallado. Suspiró, se sentó a mi lado y me tomó las manos. Sus manos estaban cálidas, las mías, heladas. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja, mirándome con una tristeza infinita. Y entonces, me contó una historia perfectamente construida, sobre un viejo amigo de la universidad que estaba pasando por un divorcio terrible. Su mujer le estaba destrozando, y él solo le estaba ayudando. El dinero era para los abogados. Las cenas eran para escucharle, para apoyarle, el hotel. El hotel era un lugar discreto, donde podían reunirse, sin que la exmujer de su amigo montara una escena. La mujer del extracto era la hermana del amigo, que gestionaba sus finanzas. Era una historia impecable, llena de detalles, de emociones. Hablaba de lealtad, de amistad, de proteger a los que quieres. Y mientras hablaba me di cuenta de que lo que más me dolía no era la posible mentira, sino la forma en que me miraba. Con lástima. Pensé que confiabas en mí, dijo al final, con la voz rota. Después de todos estos años, que tengas que registrar mis cosas para encontrar algo con lo que acusarme. Eso me rompe el corazón, no sé si podré perdonártelo. Y lo consiguió, le dio la vuelta a la tortilla con una habilidad de maestro. En 10 minutos, yo ya no era la mujer que había descubierto una posible infidelidad. Era la esposa desconfiada, la traidora que había violado su intimidad. Acabé llorando, pidiéndole perdón por haber dudado. Perdón por haberle hecho daño. Esa noche, me abrazó en la cama, y me susurró al oído que todo estaba bien, que me perdonaba. Y yo me aferré a él, desesperada por creerle, por volver a la seguridad de nuestro castillo. Pero mientras él dormía, yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, y por primera vez, sentí miedo de verdad, miedo no de lo que él pudiera estar haciendo sino de mi propia mente, de mi incapacidad para distinguir la verdad de la mentira. Ese fue el principio del fin, porque aunque mi boca le pidió perdón, una parte de mí, la que él aún no había conseguido silenciar, no se creyó ni una palabra. Vivía con él, dormía con él, pero ya no estaba con él. Estaba en modo de alerta, observando, escuchando, uniendo las piezas de un rompecabezas que me aterraba completar. La fachada perfecta se había agrietado sin remedio, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo que se viniera abajo, sepultándome bajo los escombros de la mentira que había sido mi vida. La llamada llegó 2 días después de mi huida, 2 días que pasé en un hotel barato, con el teléfono en modo avión, saltando con cada ruido del pasillo. Sabía que no podía esconderme para siempre. Finalmente, reuní el valor que me quedaba y encendí el móvil. La pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas y mensajes suyos. Los primeros eran de una preocupación empalagosa. Cariño, ¿dónde estás? Estoy muy preocupado. Llámame por favor. Los últimos tenían un filo de impaciencia. Respiré hondo y le llamé yo. No quería que me pillara desprevenida, contestó al primer tono. Su voz era seda pura, impregnada de un alivio perfectamente fingido. Dios mío, mi amor, ¿estás bien? ¿Dónde te has metido? He estado a punto de llamar a la policía. Mi propia voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos.
Estoy bien, dije. ¿Has visto la mesilla de noche? Hubo un silencio. Un silencio denso, cargado de electricidad. Pude imaginármelo perfectamente, de pie en nuestro dormitorio impecable, mirando el anillo de oro que yacía donde yo debería haber estado. Cuando volvió a hablar, la seda había desaparecido. Su voz era plana, fría, metálica. Sí. Lo he visto. ¿Qué significa esto? ¿Es otra de tus películas? Porque no tiene ninguna gracia. No es ninguna película, respondí, y sentí como un temblor me recorría el cuerpo. Se ha acabado. Me voy de casa. Se rió. No fue una risa alegre. Fue un sonido corto, seco, lleno de desprecio. ¿Que te vas? ¿Y a dónde vas a ir tú sin mí? Vas a volver en una semana, con el rabo entre las piernas pidiendo perdón. Siempre lo haces. Esa frase, siempre lo haces, fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que para él, toda nuestra historia, mis dudas, mis miedos, mis intentos de comunicación, no eran más que un patrón predecible de un ser inferior que él siempre conseguía volver a meter en su jaula. La rabia, una rabia limpia y helada, ahogó el miedo. No, dije, y esta vez mi voz no tembló, fue firme, esta vez no, quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, un muro de hormigón que acababa de levantar. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos. No era un silencio vacío. Era el silencio de un depredador calculando su siguiente movimiento. Tú no quieres el divorcio, siseó. Su voz era un veneno puro. Tú no sabes lo que quieres. Pero te lo voy a explicar yo. Si haces esto, te destruiré. Haré que todo el mundo piense que estás loca. Te quedarás sin nada. Absolutamente nada. ¿Me has oído? Colgué. Mi mano temblaba tanto que el teléfono se me cayó al suelo. Me deslicé por la pared hasta sentarme en la moqueta raída del hotel, y por primera vez desde que había salido de casa, me eché con acento agudo a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de terror y extrañamente de liberación. La guerra había sido declarada. El monstruo había salido de detrás de la máscara. Y yo, por primera vez, lo había visto a los ojos y no había retrocedido. Las semanas siguientes fueron un infierno orquestado. Tal como prometió, puso en marcha su maquinaria para destruirme. Llamó a todos nuestros amigos, uno por uno, para contarles su versión. Una versión en la que yo era una mujer inestable, desagradecida, que sufría una crisis nerviosa y le había abandonado cruelmente sin explicación. Algunos le creyeron. Recibí mensajes de amigas, que me aconsejaban buscar ayuda profesional, y volver en sí. Cada mensaje era una puñalada. Mi familia, afortunadamente, se mantuvo a mi lado, formando un escudo protector a mi alrededor, pero el aislamiento social fue brutal. El mundo que yo había conocido, el círculo que me aplaudía como la esposa perfecta, ahora me señalaba como la loca del pueblo. La separación de bienes fue una batalla campal, nuestro divorcio no fue amistoso, fue una guerra de trincheras. Él no luchaba por los objetos de valor. Luchaba por el control. Disputó cada mueble, cada libro, no porque lo quisiera, sino para hacerme el proceso lo más largo y doloroso posible. Su estrategia era agotarme, romperme económicamente y psicológicamente, hasta que yo cediera y volviera arrastrándome. Pero subestimó la fuerza que nace de no tener nada que perder. El momento más difícil de todo el proceso fue la primera vista en el juzgado. Fue una sesión con un mediador. Entré en la sala sintiéndome fuerte, preparada por mi abogada. Pero entonces le vi a él. No parecía un monstruo. Parecía un hombre con el corazón roto. Vestido con un traje impecable, con unas ojeras sutiles pero efectistas, habló con una voz suave y razonable. Le contó al mediador cuánto me amaba, lo preocupado que estaba por mi estado emocional, lo mucho que deseaba que volviéramos a ser la familia que éramos. Era una actuación digna de un Oscar. Me pintó como una persona errática e irracional, y yo, sentada a su lado, sentía como la sangre me hervía en las venas. Quería gritar, quería contarle al mediador la verdad sobre el hombre que se escondía detrás de esa fachada de víctima. Pero mi abogada me había advertido. No entres en su juego. Cíñete a los hechos. Él quiere una reacción emocional. No se la des. Así que me mordí la lengua hasta que me supo a sangre, y me aferré a la verdad de los extractos bancarios, de los correos electrónicos, de los hechos fríos e irrefutables. Fue la hora más larga de mi vida, una lección brutal sobre cómo la justicia puede ser ciega a la manipulación más evidente. El día que firmé los papeles del divorcio no fue un día de fiesta, llovía.
una lluvia fina y persistente sobre Madrid, que parecía lavar la ciudad. Estaba sentada en la fría sala de reuniones del despacho de mi abogada, frente a un montón de folios que representaban el fin legal de mi vida anterior. Él no estaba allí. Había enviado a su abogado, un último gesto de desdén. Cogí el bolígrafo. Su peso se sentía extraño en mi mano. Miré el espacio en blanco donde debía ir mi firma. Por un instante, un torbellino de emociones me asaltó. La tristeza por el sueño que se había roto, aunque fuera una mentira. El miedo a un futuro completamente incierto, un lienzo en blanco que ahora me aterraba y me atraía a partes iguales. Y debajo de todo eso, una corriente subterránea de un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Firmé. Mi nombre escrito con mi propia mano, nunca me había parecido tan mío. No hubo fuegos artificiales ni una sensación de victoria. Solo una calma profunda. Agotada. La calma que sigue a la tormenta más violenta. Al salir del edificio la lluvia me mojó la cara. No abrí el paraguas. Me quedé allí un momento, en medio de la acera, dejando que el agua se llevara los últimos restos del fantasma en que me había convertido. Estaba sola, no tenía casi nada, y estaba aterrorizada. Pero por primera vez, en más de una década, era libre. La guerra había terminado. La reconstrucción, mi verdadera vida, acababa de empezar. Los primeros meses después de la firma, fueron como aprender a respirar bajo el agua. El alivio que sentí al salir del despacho del abogado se evaporó rápidamente, dejando paso a un silencio abrumador en mi nuevo y pequeño apartamento. Era un silencio diferente al de la casa. Aquel era un silencio tenso, lleno de cosas no dichas. Este era un silencio vacío, el eco de una vida que ya no existía, y de una nueva que aún no sabía cómo empezar. La soledad era una presencia física, un compañero de piso no deseado que se sentaba a mi lado en el sofá y se metía en mi cama por las noches. Lloré mucho. Lloré por la mujer que había sido, por su inocencia perdida. Lloré por los años malgastados, por la energía invertida en mantener a flote un barco que ya estaba hundido desde el primer día. Pero, extrañamente, no lloré por él. Era imposible echar de menos a alguien que nunca había existido. Lo que sí dolió fue el luto por el sueño. El luto por la promesa de un amor que yo creía real, y que resultó ser el decorado más elaborado del mundo. Pero entre las olas de tristeza, empezaron a aparecer pequeñas islas de libertad. Al principio, eran cosas minúsculas, como decidir una noche cenar un tazón de cereales, sin tener que pensar en un menú equilibrado. O poner la música que a él le parecía ruidosa a todo volumen mientras limpiaba. Recuerdo un sábado por la mañana, caminando sin rumbo por el rastro. Vi una taza de cerámica, de un color amarillo chillón, imperfecta y un poco torcida. Él la habría odiado. La habría llamado vulgar. Y sin pensarlo 2 veces, la compré. Al llegar a casa y prepararme un té en aquella taza, sentí una pequeña victoria, una rebelión silenciosa. Aquella taza era fea, era imperfecta, y era mía. Fue el primer objeto de mi nueva vida que no necesitaba la aprobación de nadie. La curación fue un trabajo a tiempo completo, mi terapeuta fue mi guía en la oscuridad. Con ella, aprendí a ponerle nombre a lo que había vivido. Manipulación, gaslighting, abuso narcisista. Darle un nombre fue como encender una luz en una habitación llena de monstruos. De repente podía ver sus formas, entender sus mecanismos. Dejaron de ser fantasmas todopoderosos para convertirse en patrones de comportamiento predecibles. Y lo más importante que me enseñó fue a perdonarme a mí misma. A perdonar a la mujer que no vio las señales, que se creyó las mentiras. Me explicó que mi capacidad para amar y confiar no era una debilidad, sino una fortaleza que él había explotado. Poco a poco empecé a reconstruir los puentes que él había dinamitado. Llamé a mi mejor amiga de la universidad, con el corazón en un puño, muerta de vergüenza por haberla abandonado. Su respuesta fue inmediata: ¿Dónde estás? Voy a por ti. Nos sentamos en un café durante horas. No me juzgó, no me dijo te lo advertí. Solo me escuchó y, cuando terminé de hablar, me cogió la mano y me dijo: bienvenida de nuevo. En ese momento, entendí que el amor real no es un espectáculo, sino un refugio silencioso. Y volví a pintar. Mi primer lienzo fue un caos de negro y gris, una tormenta de rabia y dolor. Pero el segundo ya tenía una línea de azul. Y el tercero, una mancha de verde.
Pintar se convirtió en mi forma de dialogar con mis emociones, de sacar fuera todo el veneno para que no me consumiera por dentro. También me volqué en mi trabajo, recuperando la confianza profesional que él había ido minando con comentarios sutiles sobre mi falta de ambición. Conseguir un ascenso por mis propios méritos fue como volver a ponerme en pie después de una larga enfermedad. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes. Vivo en un piso en el barrio de Chamberí. No es grande ni lujoso. Las paredes están llenas de mis cuadros, algunos buenos, otros terribles. Mis estanterías están a rebosar de libros desordenados y las plantas luchan por sobrevivir a mis cuidados irregulares. Es un espacio imperfecto, a veces caótico, pero es un hogar. Es mi hogar. Mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, escribo en mi diario, voy a trabajar. Pinto por las tardes, y muchas noches quedo con mis amigos para tomar un vino o ir al cine. Los fines de semana, me escapo a la sierra a caminar. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar la paz en el silencio, un silencio que ahora es elegido, no impuesto. He cambiado, claro que sí, la mujer que soy ahora ya no busca la validación en la mirada de los demás. He aprendido que mi intuición es mi brújula más fiable, y que mi sensibilidad no es un defecto sino mi superpoder. He aprendido que el amor no debe sentirse como un examen que tienes que aprobar constantemente. El amor de verdad es un lugar seguro donde puedes ser tú misma, con tus luces y tus sombras. He aprendido a construir fronteras, no para aislarme, sino para proteger mi paz. Mis noes ahora son tan firmes como mis síes. ¿Le he perdonado? Es una pregunta compleja. No he perdonado sus acciones. Lo que hizo fue cruel y deliberado, y perdonar eso sería traicionarme a mí misma. Pero sí he hecho algo más importante, le he soltado. He dejado de dedicarle mi energía, mi rabia, mis pensamientos. Perdonar, para mí, ha sido aceptar que la historia ocurrió, que me dejó cicatrices, pero que ya no tiene poder sobre mi presente. Fue un acto de egoísmo puro, un acto de autopreservación. Le he perdonado para poder ser libre yo, no para que él duerma tranquilo. Miro al futuro y por primera vez, no veo un plan trazado, sino un horizonte abierto. No estoy buscando el amor, pero tampoco le cierro la puerta. Si llega, será diferente. No buscaré fuegos artificiales ni promesas de perfección. Buscaré bondad. Buscaré a un compañero de viaje, no a un director de escena. Alguien que se alegre de mis éxitos, que me sostenga en mis caídas, y que sobre todo me inspire a ser una versión todavía más auténtica de mí misma. Pero si no llega, también está bien, porque el gran amor de mi vida ya lo he encontrado, soy yo. La mujer que se atrevió a tirar de la manta, que se enfrentó al monstruo, que saltó al vacío y que, con sus propias manos rotas y temblorosas, se reconstruyó desde los cimientos. Mi historia ya no es la de la esposa de un hombre perfecto, es la historia de una mujer perfectamente imperfecta, y maravillosamente libre. Y este sí que es un final feliz. O mejor dicho, un comienzo. Si pudiera volver atrás y susurrarle algo al oído a aquella mujer, a la que era yo al principio de esta historia, a la que pulía con esmero cada rincón de aquella casa de revista, le diría solo una cosa: escucha. Escucha con atención. No la música de fondo, ni los aplausos de los demás. Escucha ese nudo que se te forma en el estómago cuando algo no encaja. Escucha esa pregunta incómoda que te asalta en mitad de la noche y que acallas por miedo a la respuesta. Esa sensación de que algo va mal, no es tu imaginación. No es que seas demasiado sensible. Es la voz más sabia que tienes, la única que nunca te va a mentir, tu instinto. Y esa voz te está gritando que el castillo en el que vives, por muy bonito que sea, se está desmoronando. Le diría que el amor de verdad no te vacía, te llena. No te encoge, te hace expandirte. No te pide que silencies partes de ti para encajar, sino que celebra tu caos, tu ruido, tu verdad imperfecta. Le diría que ser valiente no significa no tener miedo. Significa estar muerta de miedo, y aún así, meter en una maleta lo poco que te queda de ti misma y caminar hacia la puerta. Porque la incertidumbre que hay fuera de esa puerta asusta, sí, pero asfixia mucho menos que la certeza de morir un poco cada día por dentro. Y a ti, que quizás me estás escuchando ahora y sientes un eco de mi historia en la tuya. A ti, que andas de puntillas por tu propia vida, midiendo cada palabra, justificando cada mentira, culpándote por una infelicidad que sabes que no es tuya. Quiero que sepas que no estás sola. Y sobre todo, quiero que sepas que no estás loca. Esa duda que sientes, es tu lucidez. Esa tristeza tu fuerza pidiendo paso,
Salir de una jaula así, no es un acto de magia. Es una decisión. Una decisión que tendrás que tomar cada día, al principio. La decisión de creer en ti por encima de sus palabras. La decisión de elegirte a ti, aunque el mundo que él ha construido a tu alrededor te diga que estás cometiendo el mayor error de tu vida. El proceso de sanar es lento, y a veces dolerá tanto como la herida original. Pero te prometo algo. Llegará un día en que te despiertes por la mañana y el primer sentimiento no sea el miedo, será la paz. Llegará una tarde en la que te rías a carcajadas por una tontería, y el sonido de tu propia risa te parecerá la música más bonita del mundo. Llegará una noche en la que te mires al espejo y no veas a una víctima, sino a una guerrera con cicatrices de batalla. Porque la vida más auténtica y hermosa no empieza cuando encuentras al hombre perfecto. Empieza en el momento exacto en que te das cuenta de que la única persona que tiene el poder de completarte, de salvarte y de construirte un hogar seguro, eres tú. Tu rescate no va a venir de fuera. La heroína de esta historia, la única que necesitas, siempre has sido tú. Y tu verdadero comienzo, es ahora.